te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Si bien la lucha por los derechos civiles de los negros en las décadas de 1950 y 1960 fue uno de los episodios más funestos de esta república, la violencia que tuvo lugar esta semana a solo 200 kilómetros de la capital estadounidense replantea de nuevo que las cicatrices aún no sanan. Es difícil creer que estamos en estas en 2017, cuando muchos de nosotros protestamos contra lo mismo en los 60. Muchos dicen que la oratoria del presidente Donald Trump ha permitido e incluso validado el resurgimiento de grupos de extremistas de ultraderecha que se sienten ahora vindicados. Estamos decididos a retomar nuestro país. Vamos a cumplir las promesas de Donald Trump. Pero para el presidente, la responsabilidad de la violencia yace en ambas partes. Condenamos en los términos más fuertes posibles este atroz despliegue de odio, intolerancia y violencia de muchos lados. El FBI reveló en meses pasados que en los últimos 16 años, los grupos de supremacistas blancos han llevado a cabo más ataques violentos que cualquier otro grupo extremista del país. De hecho, expertos señalan que hoy en día en Estados Unidos existen más de 900 grupos que aglutinan a decenas de miles de individuos que buscan exterminar a negros, latinos, judíos y otras minorías étnicas o religiosas. ¿Quién es responsable de que uno de los países más desarrollados del planeta sufra bajo el yugo del racismo? Hoy en Foro Interamericano analizaremos esta y otras preguntas. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. La tensión racial continúa en aumento en Estados Unidos, pero ¿cuáles son sus causas y por qué no puede erradicarse en una sociedad conformada por todas las etnias del mundo? El presidente Donald Trump, como lo hemos visto, ha condenado la violencia. ¿Por qué entonces sus opiniones exacerban a millones en el país? Iniciamos el debate aquí en los estudios de La Voz de América. Abigail Zapote, directora ejecutiva de Latinos para un Retiro Seguro. José Aristimuño, presidente de Now Strategies y ex portavoz del Partido Demócrata. Y desde Nueva York, vía Skype, Enrique Pumar, sociólogo de la Universidad Católica de América. Doctor Pumar, ¿cuál es el génesis? Vamos a empezar aquí con un poco de trasfondo. ¿Cuál es la génesis del racismo en Estados Unidos? Bueno, el racismo en los Estados Unidos tiene una larga historia y el génesis es que hay algunos grupos que se sienten marginados, hay algunos grupos que se sienten que no han sido beneficiados por los recientes cambios económicos del país y le echan la culpa a la creciente ola de emigrantes y de otros grupos que están llegando a los Estados Unidos. En sí yo no creo que esta gente tiene culpa de nada. Esto es simplemente un resultado, en mi opinión, de la forma en que la economía norteamericana se ha insertado en la economía mundial, que trae de por sí muchas desigualdades. Y en este caso, algunas personas pues no han sido beneficiados como ellos pensaban que iban a ser. Fíjate qué interesante lo que ha dicho el doctor Pumar, Abigail. Tú como inmigrante indocumentada en un momento, sí, ¿sufriste discriminación en carne propia? Oh, sí, por supuesto. De por sí que hace unos 3 días, pues fui a un restaurante y nos trataron de sentarnos atrás del restaurante en unas mesas que estaban oscuras. No nos dieron el menú propio, nos dieron otro que según que era de ofertas, que como decir que personas como yo no podríamos pagar el dinero del menú regular. Y también cuando yo escuché las noticias de lo que pasó en Charlottesville, yo estaba en México. Yo nunca presentía que iba a regresar a los Estados Unidos con un estado de mucho miedo. Interesante. Sí. José, el presidente Donald Trump en realidad, fíjate, ha condenado a ambos lados. En ningún momento se identificó con uno. Entonces, ¿por qué los demócratas? Tú que fuiste portavoz del Partido Demócrata, tú que eres ahora presidente de Now Strategies, ¿por qué los demócratas están ensañándose contra el presidente cuando en realidad ha dicho que ambos lados han tenido culpa? Mire, yo creo que hay que ver todo esto en contexto. Número uno, vamos a no olvidarnos que el presidente Trump, cuando fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos por mucho tiempo, muchos de sus apoyantes, incluyendo David Duke, ¿no? El líder del Ku Klux Klan, muchos otros grupos racistas, nacionalistas, supremistas, todo ese tipo de cosas, Donald Trump los quería, le hablaba hacia ellos y por eso él ha despertado. O sea, yo lo digo sinceramente, Trump es parte de la culpa
que ha despertado este racismo que ha estado escondido por tantos años en los Estados Unidos. A tu pregunta, también la razón que él, vamos a recordar que las primeras declaraciones que él dijo, no se distanció de estos grupos, ni los mencionó. Nos pasaron casi 48 horas, Gonzalo, para que él hablara detalladamente de estos grupos. Y después, un día después, vuelve a decir que hay, lo dijo en sus propias palabras, there are nice people, hay gente buena dentro de esos grupos racistas. Eso no es lo que necesitamos como país. Eso no nos representa como país. Yo tengo muchos amigos republicanos que realmente están decepcionados de la manera que este presidente ha estado actuando en estos últimos días. Doctor Pomar, ¿usted cree que las declaraciones del presidente Donald Trump verdaderamente tienen un fuerte contenido racista? Bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo con lo que dijo José. Yo creo que el presidente tiene que ser más firme, más claro, condenar todos estos actos racistas sin ningún titubeo. Pero también tenemos que tener en cuenta que según el FBI, los crímenes raciales han ido aumentando desde el año 2011. Han ido aumentando por casi al año. O sea que esto es un problema que viene desde atrás. Pero sí, yo estoy de acuerdo con José de que el presidente, para poder frenar esto, debe tener una actitud mucho más firme. Sin embargo, no la tiene porque el presidente solamente tiene un 33-34% de apoyo y en estos momentos él necesita proteger esa base que tiene porque si no se pierde toda la autoridad de gobernar, como ya mucha gente hasta de sus mismos partidos lo han cuestionado, hasta qué punto él tiene la autoridad y la moral para gobernar. O sea que él está en una situación muy difícil. Si él condena estos ataques, pierde su base y pierde la habilidad de gobernar, y si no lo hace, pues los ataques siguen. De ninguna forma gana el hombre. Ok. Claro. Abigail, te pregunto, tú que le estás tomando el pulso precisamente a la juventud latina aquí en Estados Unidos, en ningún momento el presidente ha hablado de latinos, eso hay que aclarar, en ningún momento ha dicho nada de latinos en esta polémica. Sin embargo, ¿está la población latina, los jóvenes latinos preocupados debido a lo que está sucediendo? Sí, por supuesto, pues por ahorita todo lo que está pasando en las escuelas universitarias. Lo que pasó en Charlottesville era en la Universidad de Cierto, lo que Virginia. es curioso porque debe ser precisamente una cuna de cultura, lo que se está dando, y por el contrario, es mucho enfrentamiento. Correcto, y ahorita en Texas hay muchas universidades que también quieren hacer rallies contra, pues, a superar los white supremacists. Y es algo que todos nuestros estudiantes latinos han tratado por mucho tiempo, sacar esas cosas de discriminación en las universidades, tratar de encontrar sus espacios. Entonces, estas personas tienen mucho miedo, especialmente los tejanos, con que ya va a venir la ley SB4, que va a ser discriminatoria a la gente morena, de piel morena. Bien, muy bien. Estamos en Facebook Live. Danos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos. Somos La Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El presidente Donald Trump más debido a sus comentarios luego de la violencia racial en Charlottesville, Virginia. Grupos de supremacistas blancos, Ku Klux Klan y neonazis se reclaman un Estados Unidos para ellos. Pero ¿está el presidente Trump llevando agua a sus molinos? El debate aquí y ahora. En los estudios de La Voz de América con nosotros, Abigail Zapote, directora ejecutiva de Latinos para un Retiro Seguro, José Aristimuño, presidente de Now Strategies, ex portavoz del Partido Demócrata, y vía Skype desde Nueva York, Enrique Pumar, sociólogo de la Universidad Católica de América. En una explosiva rueda de prensa esta semana, el presidente Trump desató una enorme controversia nacional cuando culpó por igual a supremacistas blancos y antirracistas de los violentos disturbios en Charlottesville. En pocas palabras, el mandatario los equiparó moralmente. Veamos. Toda historia tiene dos versiones. Lo que sucedió fue un momento horrible para nuestro país. En un lado había un grupo muy malo y en el otro había otro grupo que también era muy violento. ¿Cuál es el problema, José, que ves en estas declaraciones? Mira, yo te digo, Gonzalo, el problema de todo esto es que si esto hubiera sido la primera tipo de declaración, donde Donald Trump no dice o no llama o no culpa realmente a los grupos que causaron estos terribles actos de violencia en Charlottesville, de repente se le da un chance y no hubiera pasado nada. Pero este Donald Trump que hemos visto, que vimos hace unos días en Charlotte, hablando sobre Charlottesville, es el mismo Donald Trump que hemos visto desde hace muchos años. O sea, te digo una cosa, un ejemplo. Sí. Uno de los sheriffs más antilatinos, Sheriff Joe Arpaio de Arizona. Donald Trump actualmente está ahorita, el Sheriff Joe Arpaio tiene un problema criminal, potencialmente va a ir a la cárcel, ¿ok? Por literalmente poner preso a latinos simplemente, no porque han hecho nada, literalmente por el color de su piel. ¿Y qué está haciendo el presidente Trump actualmente? Está pensando potencialmente perdonarlo, usar su perdón presidencial para que este tipo de criminal, este tipo de persona racista no esté tras las rejas. Y la razón que lo explico es porque yo quiero que el público entienda que Donald Trump desde el principio ha sido una persona que está en el lado incorrecto de la historia. Muchos republicanos, amigos míos, vimos al senador Corker, al ex candidato, ex gobernador Mitt Romney, han criticado mucho, pero mucho al presidente Trump. Han dicho, presidente, es en este momento donde se necesita un presidente que tenga un liderazgo moral. Este es uno de los momentos más importantes, yo diría, en la historia de los Estados Unidos, y el presidente Trump, tiempo después de tiempo, todas las veces ha fallado. Doctor Pumar, ¿por qué le es tan difícil a Estados Unidos identificarse como un país diverso en su etnia? O sea, ¿por qué desea Estados Unidos presentarse básicamente como un país blanco? Recordemos que por 8 años tuvimos a un presidente afroestadounidense, ¿no? Entonces, ¿por qué le es tan difícil identificarse como este país de diferentes etnias? Todos los países crean una mitología, crean una ideología, una cultura para poder explicar cómo es que se fundaron y cómo es que se han desarrollado. Y esa cultura, esa mitología norteamericana está basada en los emigrantes europeos que llegaron aquí
y convirtieron al país de 13 colonias a una gran potencia. Entonces, por lo tanto, en esa mitología, en esa cultura, nunca tiene cabida las personas minoritarias. Por lo tanto, hay muchas personas que simplemente son ignorantes y prejuiciosas, porque desde que nacen en las escuelas le están diciendo esto. Si ustedes quieren comprobar esto, simplemente miren la historia del oeste norteamericano. Son los cowboys que son buenos, los indios que son malos, y no existía más nadie. Cuando en aquel entonces casi todo el oeste norteamericano era un territorio mexicano. Y los mexicanos apoyaron a los norteamericanos en muchísimas cosas. Y así muchísimos otros grupos también. La primera ciudad en los Estados Unidos es San Agustín y nunca se menciona. ¿Por qué? Porque esa ciudad la creó un hispano, ¿no? Entonces yo creo que el problema es esta mitología, esta cultura que se ha creado para justificar el país, que no le da cabida a la diversidad social que tenemos hoy en día y que es tan necesaria y que puede ser el principio de un bienestar social en el país. Fíjate qué interesante, Abigail, lo que está diciendo el doctor Pumar. Ahora, precisamente de esa invisibilidad que el doctor Pumar dice padece Estados Unidos con los latinos, ¿cómo, tú que estás aquí en Washington con tu organización, cómo se puede enfrentar esa falta de visibilidad? Pues, ¿me lo puedes explicar otra vez la pregunta? ¿Cómo puedes enfrentar que los latinos no son tomados en cuenta, que están invisibles? Ajá. Tú que estás con los jóvenes, tú que estás aquí en Washington. Lo que tenemos que hacer es que asegurarnos que pues toda la gente latina que haga esas llamadas a sus líderes de Congreso, sus líderes locales, porque si ellos no escuchan de nuestra gente, ellos no van a hacer nada. Y es por la cual razón estamos solamente ahorita aquí. Tú dices presión política, lo tienen que ejercer. Sí. Es interesante porque muchas veces precisamente tiene razón, la comunidad está presente, pero no tiene ese mecanismo, no habla, no tiene voz. Correcto. Tienen temor muchas veces también. Sí. Lo que sí hacemos la gente latina, sí vamos a protestar del derecho que nos dio los Estados Unidos de poder congregarnos para protestar por los derechos que necesitamos. Eso es lo que estamos haciendo, pero no estamos siguiendo el paso próximo, que es de llamar a nuestros... la herramienta política. Correcto. José, el presidente Trump calificó, fíjate, de triste la retirada de monumentos. Ahora vamos a hablar de los monumentos, ¿no? Vinculados a la simbología confederada. Dijo, y te leo en un tuit, dijo, no puedes cambiar la historia, pero puedes aprender de ella. Robert E. Lee, Stonewall Jackson. ¿Quién será el siguiente? Washington, Jefferson. Ciertamente Jefferson y Washington tenían esclavos, José. 100%. Y todo lo que es la esclavitud es una parte de nuestra historia muy oscura, pero es parte de la historia de los Estados Unidos y hay que reconocerla, sobre todo para aprender de ella, ¿no? Y no volver a hacer este tipo de errores. Al mismo tiempo, unas personas como Washington, como Jefferson, por lo menos estaban en el lado correcto de la historia, se dieron cuenta después, ¿no? O sea, tenían esclavos, pero al final dijeron, ¿sabes qué? Esto hay que unirnos como país. No hay que quitar todas las estatuas del Estado Confederado de Estados Unidos, pero ¿sabes qué? No pertenecen en espacios públicos. Eso ya es algo del pasado. Vamos a ponerlas en el museo. Si realmente queremos aprender de ellas, tienen que estar puestas en museos, no tienen que estar puestas en universidades, no deben estar puestas en parques, plazas, etcétera. Muy bien, los invitamos a todos nuestros seguidores en Facebook Live a participar. Esto es Foro Interamericano. ¿Cómo ha actuado el presidente Donald Trump en medio de esta tensión racial? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. 61 millones de seguidores a lo largo y ancho del continente. Gracias por estar con nosotros. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La estrategia más reciente del presidente Donald Trump para oponerse a la remoción de las estatuas de la guerra civil es aducir que éstas representan parte de la historia y de la cultura de Estados Unidos. Les deseo mostrar ahora lo que dijo el mandatario al respecto. George Washington tuvo esclavos, así que ahora deberá perder su estatus. ¿Vamos a quitar sus estatuas? ¿Qué tal Thomas Jefferson? ¿Vamos a quitar sus estatuas porque él también fue propietario de esclavos? Bien, Abigail, el presidente está hablando precisamente, o sea, de las dos, verdaderamente, de que la remoción de estatuas, como bien lo ha dicho, no puede considerarse, según él, ningún tipo de racismo. Pero, ¿cómo entonces crees tú, el presidente crear divisiones con ese argumento que están dando? ¿Dónde viene la división? Pues la división está en que él nunca pudo echarle la culpa a los culpables, ¿no? Los neonazis, las personas que en verdad en su corazón creen que las personas negras, las personas latinas, no son personas que son buenas, que serían partes de la cultura, que no son que no son americanos esencialmente. Pero si le estás diciendo a toda América que hay culpa entre estas dos personas, o estos dos grupos, pero si él no puede distinguir en las cosas que son buenas y en las cosas que son malas, las personas que son buenas y las personas que son malas, entonces la gente no va a tener confianza en el presidente que le pueda, ¿cómo te diré? Como defenderlos a ellos también. Ya. José, el cantante Willy Colón, viene también a agregar un poco ahí su opinión en su cuenta de Twitter. Pregunta, ¿y por qué los demócratas no pidieron la remoción de estatuas de líderes confederados durante 8 años del gobierno de Obama? Creo que primero, lo más importante es que no hubo tanta tensión racial. Me contenta que ahora los demócratas, junto a algunos republicanos, quieren quitar estas estatuas. La historia de racismo no estaba tan abierta, sí estaba abierta, pero no estaba tan abierta como vemos ahorita con Donald Trump. Pero no es excusa.
Los demócratas y los republicanos tienen que unirse. El racismo no es un tema republicano, no es un tema demócrata, es un tema americano y es un tema que no podemos permitir en este país. Tenemos que unirnos y tenemos que enfrentar este tipo de violencia que está pasando a través del país. Doctor Pumar, ¿cree usted que las declaraciones del presidente Trump tienen verdaderamente, ese elemento racial? ¿Y cómo cree usted que surgen los grupos neonazis en Estados Unidos cuando en realidad durante la Segunda Guerra Mundial era el nazismo el enemigo natural de Estados Unidos? Mira, antes de contestar tu pregunta, Gonzalo, yo quisiera añadir algo con respecto a las declaraciones de Willy Colón. Sí. A mí me parece que Willy Colón debe hacer más música y menos política, porque él se olvida de una cosa, y es que el presidente Obama simplemente no tenía la capacidad política, no tenía el apoyo de la oposición para llevar los cambios que se hacían falta en su mandato. Si el presidente Obama empieza a cambiar estatuas, lo hubieran acusado de comunista, lo hubieran acusado de traidor, y ahí sí que no hubiera podido hacer nada de lo que trató de hacer. O sea que yo creo que el señor Willy Colón, al cual me gusta mucho su música, debe simplemente dedicarse a música, no a política, porque yo creo que sabe muy poco de eso, ¿no? Ahora, con respecto a tu pregunta, yo creo, mira, estos grupos tienen una larga historia. Lo que pasa es que últimamente ellos han cambiado su táctica. La táctica de ellos siempre fue una táctica que estaban al margen, estaban escondidos en la sociedad. Hoy en día han cambiado su táctica porque han visto una oportunidad en este presidente de ser parte del debate político y del discurso político del país. Entonces, anteriormente ellos demostraban en pequeñas ciudades, tenían sus propios recintos. Hoy en día van a las ciudades, van al centro de la ciudad y causan un tremendo caos simplemente para llamar la atención. O sea que lo que quiero decir es que lo que ha cambiado es la táctica, no el hecho que no hubieran grupos políticos anteriormente. Esto es muy importante que decir. Finalmente, si tengo tiempo, déjame decir un último punto, y es que el presidente, todos estamos de acuerdo que el presidente tiene que estar más firme, porque es el líder de la nación, pero yo creo que el presidente también puede tomar algunas iniciativas que no le cuestan nada. Por ejemplo, cosas simbólicas, vamos a cambiar el nombre de las escuelas. Eso ha pasado en toda Europa. En España, después que Franco se fue del poder, se le cambió todo el nombre a las escuelas y a las calles de personas relacionadas con Franco. No pasó nada. Todo el mundo lo aceptó y la gente lo entendieron como que era algo necesario. Claro. Y finalmente, la última legislación de migración que el presidente ha pasado es uno de los símbolos más grandes del racismo que hay. Porque fíjense lo que él dice, vamos a aceptar a personas con educación y vamos a poner algunos trabas de educación y de saber inglés para entrar al país. Todos sabemos que en los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo, las personas menos educadas son las personas de color oscura, porque son los más pobres. O sea que la inmigración, la política de él favorece a los grupos reaccionarios y racistas y desfavorece a la gente pobre que vienen a buscarse la vida, que vienen de otros países a este país. Yo creo que eso son cosas que hay que discutirlas y hay que debatirlas en el público. Doctor, voy a pasar aquí muy rápidamente a José, porque los republicanos, sin duda alguna, y rápidamente, necesitan obviamente avanzar la agenda política y necesitan a Donald Trump. Pero ahora, ¿tú crees que el mandatario tiene en este momento, rápidamente, la autoridad moral para liderar esa lucha? No la tiene. ¿Por qué no la tiene? No la tiene. Te lo digo, cada vez nunca hemos visto en la historia de Estados Unidos un presidente con apoyo tan bajo, 33%, o que no hemos llegado ni siquiera a 7 meses. No ha pasado nada. Los republicanos no pueden defender lo indefendible. Y esa cosa indefendible es el racismo en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Interesante el debate, les agradezco a todos, agradezco a Abigail Zapote, a José Aristimuño y al profesor Enrique Pumar. Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com
El presidente Donald Trump más debido a sus comentarios luego de la violencia racial en Charlottesville, Virginia. Grupos de supremacistas blancos, Ku Klux Klan y neonazis se reclaman un Estados Unidos para ellos. Pero ¿está el presidente Trump llevando agua a sus molinos? El debate aquí y ahora. En los estudios de La Voz de América con nosotros, Abigail Zapote, directora ejecutiva de Latinos para un Retiro Seguro, José Aristimuño, presidente de Now Strategies, ex portavoz del Partido Demócrata, y vía Skype desde Nueva York, Enrique Pumar, sociólogo de la Universidad Católica de América. En una explosiva rueda de prensa esta semana, el presidente Trump desató una enorme controversia nacional cuando culpó por igual a supremacistas blancos y antirracistas de los violentos disturbios en Charlottesville. En pocas palabras, el mandatario los equiparó moralmente. Veamos. Toda historia tiene dos versiones. Lo que sucedió fue un momento horrible para nuestro país. En un lado había un grupo muy malo y en el otro había otro grupo que también era muy violento. ¿Cuál es el problema, José, que ves en estas declaraciones? Mira, yo te digo, Gonzalo, el problema de todo esto es que si esto hubiera sido el primer tipo de declaración, donde Donald Trump no dice o no llama o no culpa realmente a los grupos que causaron estos terribles actos de violencia en Charlottesville, de repente se le da un chance y no hubiera pasado nada. Pero este Donald Trump que hemos visto, que vimos hace unos días en Charlotte, hablando sobre Charlottesville, es el mismo Donald Trump que hemos visto desde hace muchos años. O sea, te digo una cosa, un ejemplo. Sí. Uno de los sheriffs más antilatinos, Sheriff Joe Arpaio de Arizona. Donald Trump actualmente está ahorita, el Sheriff Joe Arpaio tiene un problema criminal. Potencialmente va a ir a la cárcel, ¿ok? Por literalmente poner preso a latinos simplemente, no porque han hecho nada, literalmente por el color de su piel. ¿Y qué está haciendo el presidente Trump actualmente? Está pensando potencialmente perdonarlo, usar su perdón presidencial para que este tipo de criminal, este tipo de persona racista no esté tras las rejas. Y la razón que lo explico es porque yo quiero que el público entienda que Donald Trump desde el principio ha sido una persona que está en el lado incorrecto de la historia. Muchos republicanos, amigos míos, vimos al senador Corker, al ex candidato, ex gobernador Mitt Romney, han criticado mucho, pero mucho al presidente Trump. Han dicho, presidente, es en este momento donde se necesita un presidente que tenga un liderazgo moral. Este es uno de los momentos más importantes, yo diría, en la historia de los Estados Unidos, y el presidente Trump, tiempo después de tiempo, todas las veces ha fallado. Doctor Pumar, ¿por qué le es tan difícil a Estados Unidos identificarse como un país diverso en su etnia? O sea, ¿por qué desea Estados Unidos presentarse básicamente como un país blanco? Recordemos que por 8 años tuvimos a un presidente afroestadounidense, ¿no? Entonces, ¿por qué le es tan difícil identificarse como este país de diferentes etnias? Todos los países crean una mitología, crean una ideología, una cultura para poder explicar cómo es que se fundaron y cómo es que se han desarrollado. Y esa cultura, esa mitología norteamericana está basada en los emigrantes europeos que llegaron aquí y convirtieron al país de 13 colonias a una gran potencia. Entonces, por lo tanto, en esa mitología, en esa cultura, nunca tiene cabida las personas minoritarias. Por lo tanto, hay muchas personas que simplemente son ignorantes y prejuiciosas, porque desde que nacen en las escuelas le están diciendo esto. Si ustedes quieren comprobar esto, simplemente miren la historia del oeste norteamericano. Son los cowboys que son buenos, los indios que son malos, y no existía más nadie. Cuando en aquel entonces casi todo el oeste norteamericano era un territorio mexicano. Y los mexicanos apoyaron a los norteamericanos en muchísimas cosas. Y así muchísimos otros grupos también. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Si bien la lucha por los derechos civiles de los negros en las décadas de 1950 y 1960 fue uno de los episodios más funestos de esta república, la violencia que tuvo lugar esta semana a solo 200 kilómetros de la capital estadounidense replantea de nuevo que las cicatrices aún no sanan.
Es difícil creer que estamos en estas en 2017, cuando muchos de nosotros protestamos contra lo mismo en los 60. Muchos dicen que la oratoria del presidente Donald Trump ha permitido e incluso validado el resurgimiento de grupos de extremistas de ultraderecha que se sienten ahora vindicados. Estamos decididos a retomar nuestro país. Vamos a cumplir las promesas de Donald Trump. Pero para el presidente, la responsabilidad de la violencia yace en ambas partes. Condenamos en los términos más fuertes posibles este atroz despliegue de odio, intolerancia y violencia de muchos lados. El FBI reveló en meses pasados que en los últimos 16 años, los grupos de supremacistas blancos han llevado a cabo más ataques violentos que cualquier otro grupo extremista del país. De hecho, expertos señalan que hoy en día en Estados Unidos existen más de 900 grupos que aglutinan a decenas de miles de individuos que buscan exterminar a negros, latinos, judíos y otras minorías étnicas o religiosas. ¿Quién es responsable de que uno de los países más desarrollados del planeta sufra bajo el yugo del racismo? Hoy en Foro Interamericano analizaremos esta y otras preguntas. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. La tensión racial continúa en aumento en Estados Unidos, pero ¿cuáles son sus causas y por qué no puede erradicarse en una sociedad conformada por todas las etnias del mundo? El presidente Donald Trump, como lo hemos visto, ha condenado la violencia. ¿Por qué entonces sus opiniones exacerban a millones en el país? Iniciamos el debate aquí en los estudios de La Voz de América. Abigail Zapote, directora ejecutiva de Latinos para un Retiro Seguro. José Aristimuño, presidente de Now Strategies y ex portavoz del Partido Demócrata. Y desde Nueva York, vía Skype, Enrique Pumar, sociólogo de la Universidad Católica de América. Doctor Pumar, ¿cuál es el génesis? Vamos a empezar aquí con un poco de trasfondo. ¿Cuál es la génesis del racismo en Estados Unidos? Bueno, el racismo en los Estados Unidos tiene una larga historia y el génesis es que hay algunos grupos que se sienten marginados, hay algunos grupos que se sienten que no han sido beneficiados por los recientes cambios económicos del país y le echan la culpa a la creciente ola de emigrantes y de otros grupos que están llegando a los Estados Unidos. En sí yo no creo que esta gente tiene culpa de nada, esto es simplemente un resultado, en mi opinión, de la forma en que la economía norteamericana se ha insertado en la economía mundial, que trae de por sí muchas desigualdades y en este caso algunas personas pues no han sido beneficiados como ellos pensaban que iban a ser. Fíjate qué interesante lo que ha dicho el doctor Pumar, Abigail. Tú como inmigrante indocumentada en un momento, ¿sufriste discriminación en carne propia? Oh, sí, por supuesto. De por sí que hace unos 3 días, pues fui a un restaurante y nos trataron de sentarnos atrás del restaurante en unas mesas que estaban oscuras. No nos dieron el menú propio, nos dieron otro que según que era de ofertas, que como decir que personas como yo no podríamos pagar el dinero del menú regular. Y también cuando yo escuché las noticias de lo que pasó en Charlottesville, yo estaba en México. Yo nunca presentía que iba a regresar a los Estados Unidos con un estado de mucho miedo. Interesante. Sí. José, el presidente Donald Trump, en realidad, fíjate, ha condenado a ambos lados. En ningún momento se identificó con uno. Entonces, ¿por qué los demócratas? Tú que fuiste portavoz del Partido Demócrata, tú que eres ahora presidente de Now Strategies, ¿por qué los demócratas están ensañándose contra el presidente cuando en realidad ha dicho que ambos lados han tenido culpa? Mire, yo creo que hay que ver todo esto en contexto. Número uno, vamos a no olvidarnos que el presidente Trump, cuando fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos por mucho tiempo, muchos de sus apoyantes, incluyendo David Duke, ¿no? El líder del Ku Klux Klan, muchos otros grupos racistas, nacionalistas, supremistas, todo ese tipo de cosas, Donald Trump los quería, le hablaba hacia ellos y por eso él ha despertado. O sea, yo lo digo sinceramente, Trump es parte de la culpa que ha despertado este racismo que ha estado escondido por tantos años en los Estados Unidos. A tu pregunta, también la razón que él, vamos a recordar que las primeras declaraciones que él dijo, no se distanció de estos grupos, ni los mencionó. No, pasaron casi 48. Boanoticias.com.
La estrategia más reciente del presidente Donald Trump para oponerse a la remoción de las estatuas de la guerra civil es aducir que éstas representan parte de la historia y de la cultura de Estados Unidos. Les deseo mostrar ahora lo que dijo el mandatario al respecto. George Washington tuvo esclavos, así que ahora deberá perder su estatus. ¿Vamos a quitar sus estatuas? ¿Qué tal Thomas Jefferson? ¿Vamos a quitar sus estatuas porque él también fue propietario de esclavos? Bien, Abigail, el presidente está hablando precisamente, o sea, de las dos, verdaderamente, de que la remoción de estatuas, como bien lo has dicho, no puede considerarse, según él, ningún tipo de racismo. Pero, ¿cómo entonces crees tú, el presidente crear divisiones con ese argumento que están dando? ¿Dónde viene la división? Pues la división está en que él nunca pudo echarle la culpa a los culpables, ¿no? Los neonazis, las personas que en verdad en su corazón creen que las personas negras, las personas latinas, no son personas que son buenas, que serían partes de la cultura, que no son que no son americanos esencialmente. Pero si le estás diciendo a toda América que hay culpa entre estas dos personas, estos dos grupos, pero si él no puede distinguir en las cosas que son buenas y en las cosas que son malas, las personas que son buenas y las personas que son malas, entonces la gente no va a tener confianza en el presidente que le pueda, ¿cómo te diré? Como defenderlos a ellos también. Ya. José, el cantante Willy Colón, viene también a agregar un poco ahí su opinión en su cuenta de Twitter. Pregunta, ¿y por qué los demócratas no pidieron la remoción de estatuas de líderes confederados durante 8 años del gobierno de Obama? Creo que primero, lo más importante es que no hubo tanta tensión racial. Me contenta que ahora los demócratas, junto a algunos republicanos, quieren quitar estas estatuas. La historia de racismo no estaba tan abierta, sí estaba abierta, pero no estaba tan abierta como vemos ahorita con Donald Trump. Pero no es excusa. Los demócratas y los republicanos tienen que unirse. El racismo no es un tema republicano, no es un tema demócrata, es un tema americano y es un tema que no podemos permitir en este país. Tenemos que unirnos y tenemos que enfrentar este tipo de violencia que está pasando a través del país. Doctor Pumar, ¿cree usted que las declaraciones del presidente Trump tienen verdaderamente, ese elemento racial? ¿Y cómo cree usted que surgen los grupos neonazis en Estados Unidos cuando en realidad, durante la Segunda Guerra Mundial, era el nazismo el enemigo natural de Estados Unidos? Mira, antes de contestar tu pregunta, Gonzalo, yo quisiera añadir algo con respecto a las declaraciones de Willy Colón. Sí. A mí me parece que Willy Colón debe hacer más música y menos política, porque él se olvida de una cosa, y es que el presidente Obama simplemente no tenía la capacidad política, no tenía el apoyo de la oposición para llevar los cambios que se hacían falta en su mandato. Si el presidente Obama empieza a cambiar estatuas, lo hubieran acusado de comunista, lo hubieran acusado de traidor, y ahí sí que no hubiera podido hacer nada de lo que trató de hacer. O sea que yo creo que el señor Willy Colón, al cual me gusta mucho su música, debe simplemente dedicarse a música, no a política, porque yo creo que sabe muy poco de eso, ¿no? Ahora, con respecto a tu pregunta, yo creo, mira, estos grupos tienen una larga historia. Lo que pasa es que últimamente ellos han cambiado su táctica. La táctica de ellos siempre fue una táctica que estaban al margen, estaban escondidos en la sociedad. Hoy en día han cambiado su táctica porque han visto una oportunidad en este presidente de ser parte del debate político y del discurso político del país. Entonces, anteriormente yo también, la primera ciudad en los Estados Unidos es San Agustín y nunca se menciona. ¿Por qué? Porque esa ciudad la creó un hispano, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es esta mitología, esta cultura que se ha creado para justificar el país, que no le da cabida a la diversidad social que tenemos hoy en día y que es tan necesaria, que puede ser el principio de un bienestar social en el país. Fíjate qué interesante, Abigail, lo que está diciendo el doctor Pumar. Ahora, precisamente esa invisibilidad que el doctor Pumar dice padece Estados Unidos con los latinos, ¿cómo, tú que estás aquí en Washington con tu organización, cómo se puede enfrentar esa falta de visibilidad?
Pues, ¿me lo puedes explicar otra vez la pregunta? ¿Cómo puedes enfrentar que los latinos no son tomados en cuenta, que están invisibles? Ajá. Tú que estás con los jóvenes, tú que estás aquí en Washington. Lo que tenemos que hacer es que asegurarnos que pues toda la gente latina que haga esas llamadas a sus líderes de Congreso, sus líderes locales, porque si ellos no escuchan de nuestra gente, ellos no van a hacer nada. Y es por la cual razón estamos solamente ahorita aquí. Tú dices presión política, lo tienen que ejercer. Sí. Es interesante porque muchas veces precisamente tiene razón, la comunidad está presente, pero no tiene ese mecanismo, no habla, no tiene voz. Correcto. Tienen temor muchas veces también. Sí. Lo que sí hacemos la gente latina, sí vamos a protestar. Del derecho que nos dio los Estados Unidos de poder congregarnos para protestar por los derechos que necesitamos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no estamos siguiendo el paso próximo, que es de llamar a nuestros... la herramienta política. Correcto. José, el presidente Trump calificó, fíjate, de triste la retirada de monumentos. Ahora vamos a hablar de los monumentos, ¿no? Vinculados a la simbología confederada. Dijo, y te leo en un tuit, dijo, no puedes cambiar la historia, pero puedes aprender de ella. Robert E. Lee, Stonewall Jackson. ¿Quién será el siguiente? Washington, Jefferson. Ciertamente Jefferson y Washington tenían esclavos, José. 100%. Y todo lo que es la esclavitud es una parte de nuestra historia muy oscura, pero es parte de la historia de los Estados Unidos y hay que reconocerla, sobre todo para aprender de ella, ¿no? Y no volver a hacer este tipo de errores. Al mismo tiempo, unas personas como Washington, como Jefferson, por lo menos estaban en el lado correcto de la historia. Se dieron cuenta después, ¿no? O sea, tenían esclavos, pero al final dijeron, ¿sabes qué? Esto hay que unirnos como país. No hay que quitar todas las estatuas del Estado Confederado de Estados Unidos, pero ¿sabes qué? No pertenecen en espacios públicos. Eso ya es algo del pasado. Vamos a ponerlas en el museo. Si realmente queremos aprender de ellas, tienen que estar puestas en museos, no tienen que estar puestas en universidades, no deben estar puestas en parques, plazas, etcétera. Muy bien, los invitamos a todos nuestros seguidores en Facebook Live a participar. Esto es Foro Interamericano. ¿Cómo ha actuado el presidente Donald Trump en medio de esta tensión racial? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. 61 millones de seguidores a lo largo y ancho del continente. Gracias por estar con nosotros. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. Parte en la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo... 8 horas, Gonzalo, para que él hablara detalladamente de estos grupos. Y después, un día después, vuelve a decir que hay, lo dijo en sus propias palabras, there are nice people, hay gente buena dentro de esos grupos racistas. Eso no es lo que necesitamos como país.
eso no nos representa como país. Yo tengo muchos amigos republicanos que realmente están decepcionados de la manera que este presidente ha estado actuando en estos últimos días. Doctor Pomar, ¿usted cree que las declaraciones del presidente Donald Trump verdaderamente tienen un fuerte contenido racista? Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dijo José. Yo creo que el presidente tiene que ser más firme, más claro, condenar todos estos actos racistas sin ningún titubeo. Pero también tenemos que tener en cuenta que según el FBI, los crímenes raciales han ido aumentando desde el año 2011. Han ido aumentando por casi al año. O sea que esto es un problema que viene desde atrás. Pero sí, yo estoy de acuerdo con José de que el presidente, para poder frenar esto, debe tener una actitud mucho más firme. Sin embargo, no la tiene porque el presidente solamente tiene un 33-34% de apoyo y en estos momentos él necesita proteger esa base que tiene, porque si no se pierde toda la autoridad de gobernar, como ya mucha gente hasta de sus mismos partidos lo han cuestionado, hasta qué punto él tiene la autoridad y la moral para gobernar. O sea que él está en una situación muy difícil. Si él condena estos ataques, pierde su base y pierde la habilidad de gobernar, y si no lo hace, pues los ataques siguen. De ninguna forma gana el hombre. Ok. Claro. Abigail, te pregunto, tú que le estás tomando el pulso precisamente a la juventud latina aquí en Estados Unidos, en ningún momento el presidente ha hablado de latinos, eso hay que aclarar, en ningún momento ha dicho nada de latinos en esta polémica. Sin embargo, ¿está la población latina, los jóvenes latinos preocupados debido a lo que está sucediendo? Sí, por supuesto, pues por ahorita todo lo que está pasando en las escuelas universitarias. Lo que pasó en Charlottesville era en la Universidad de Cierto, lo que es curioso porque debe ser precisamente una cuna de cultura, lo que se está dando, y por el contrario, es mucho enfrentamiento. Correcto, y ahorita en Texas hay muchas universidades que también quieren hacer rallies contra, pues, a superar los white supremacists. Y es algo que todos nuestros estudiantes latinos han tratado por mucho tiempo, sacar esas cosas de discriminación en las universidades, tratar de encontrar sus espacios. Entonces, estas personas tienen mucho miedo, especialmente los tejanos, con que ya va a venir la ley SB4, que va a ser discriminatoria a la gente morena, de piel morena. Bien, muy bien. Estamos en Facebook Live. Danos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos. Somos La Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en